este estudio en torno a la situación actual y las perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México. Es un estudio que ustedes realizaron. Así es, eso que realizamos hace un año para investigar los principales factores que están determinando el crecimiento exponencial del número de tomas clandestinas, principalmente de gasolinas y petróleo en México. Y la verdad es que lo hicimos porque, por lo menos durante los primeros 2 años y medio de la administración, al menos al corte de ese estudio que fue en junio del año pasado, teníamos ya contabilizadas aproximadamente 9,000 tomas clandestinas. Y es sobre todo muy alarmante porque tan solo en los 2 sexenios anteriores, inclusive el sexenio de Vicente Fox y el sexenio de Felipe Calderón, se habían tenido en conjunto 5,000 tomas clandestinas, es decir, en los 2 años y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto prácticamente se había duplicado el número de tomas que se habían tenido en los 2 sexenios anteriores. Y en lo que logramos identificar fue un efecto que había tenido la estrategia de combate al crimen organizado. En la medida en que esta estrategia se enfocó... Rubén, sí. un favor, mira, tenemos problemas con la comunicación, se entrecorta y es muy difícil poder entender bien la idea. ¿Te parece si hacemos ahorita lo que tenemos que hacer para mejorar la comunicación? En cuestión de segundos nos lo arreglamos, ¿sale? Mientras claro que le comento que, bueno, este estudio, entre otras cosas, habla acerca de cuál es la situación en el país en torno al robo de los hidrocarburos. Efectivamente sigue en ascenso a pesar de las acciones que se han implementado en el gobierno federal. Guanajuato particularmente tiene una posición importante y pues nada destacable en torno al robo de hidrocarburos, porque cada vez participa o tiene un mayor número de tomas clandestinas. Usted constantemente está escuchando que fueron que las autoridades correspondientes han encontrado o han detenido a personas que se dedican exclusivamente a esta situación. Bueno, los datos analizados están alertando de la problemática que está en aumento y probablemente pues continúe así. Bueno, en estados como Sinaloa, durante el 2013, establece este estudio, se contabilizaron al mes 18 tomas, mientras que en los primeros meses del 2015 se incrementaron a 75. En Guanajuato, durante el 2015, el promedio mensual era de 61, mientras que en el 2013 fue de 14 tomas clandestinas. Y en Tabasco, en el primer trimestre del 2015, sumaron 50 tomas mensuales comparadas con las 10 mensuales de 2013. Ya tenemos nuevamente en la línea telefónica a Rubén Salazar Vázquez, socio director de la consultora ETELEC. Muy buenos días nuevamente. Sí, buenos días, ahora sí estamos. Está mejor la comunicación. Sí, mucho mejor. Te comentaba, nosotros decidimos hacer público este estudio porque en los primeros 2 años y medio de la presente administración, la administración del gobierno de Peña Nieto, se habían presentado ya casi 900 tomas clandestinas. Esto había duplicado el número total de tomas que se habían presentado en los últimos 2 sexenios, tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el sexenio de Vicente Fox. Y básicamente lo que nosotros logramos identificar fue que en la medida que la estrategia de combate al crimen organizado se enfocó en atacar a las organizaciones del narcotráfico, estos grupos de la delincuencia empezaron a diversificar sus actividades en otros delitos que les han sido muy redituables, como lo han sido el secuestro, lo ha sido la extorsión, lo ha sido el robo a negocios y ahora también el robo de combustibles. Entonces, en este sentido, lo que hemos venido observando es un crecimiento del número de tomas clandestinas en estados donde había una fuerte presencia de organizaciones criminales que han empezado a incorporar dentro de su modelo de negocios lo que es la venta de gasolina robada en terminales clandestinas, en estaciones clandestinas y en puntos de venta clandestinos. Este no es un fenómeno exclusivo de México, por lo menos hay 2 países más que, además de presentar niveles de violencia similares a los que vive nuestro país,
también son países petroleros. Por ejemplo, el caso de Nigeria. En Nigeria la organización terrorista Boko Haram es la que se encarga de cometer este delito, y en Nigeria aproximadamente el robo de combustibles asciende a más de 100,000 barriles por día. En el caso de México, el último dato que dio a conocer Pemex a través de su dirección jurídica fue de que ya estábamos presentando un robo de alrededor de 27,000 barriles diarios de gasolinas. Entonces la tendencia es preocupante, porque no únicamente esto genera una sangría de recursos importante para el gobierno mexicano, sino que también vienen asociados diversos delitos, como lo es la extorsión, el asalto a choferes de pipas de empresas contratistas de Pemex, y esto también genera o impacta en el aumento de los índices de violencia, principalmente en los homicidios y en los asesinatos entre bandas rivales que se están peleando el control de este negocio. ¿Qué es lo que pasa con las cifras para el estado de Guanajuato? Guanajuato, en nuestro estudio de hace un año, ocupaba el tercer lugar en el número de tomas clandestinas, ya era un lugar importante. Sin embargo, en 2014 el estado de Guanajuato presentaba alrededor de 420 tomas clandestinas. El dato del 2015, y que estos datos los publicaremos ya el próximo lunes en el informe ya de 2015 de nuestra consultoría, el estado de Guanajuato ya presentó en 2015 más de 960 tomas, tuvo un crecimiento del 130%, y esto se debe principalmente a que en el estado de Guanajuato, es un estado muy importante, cuenta con una de las 6 refinerías del país, la refinería de Salamanca. Si tomamos como punto de referencia a esta refinería, por esta refinería se conectan 4 importantes poliductos, que son los que transportan gasolinas a todos los mercados que están demandando este carburante, principalmente en lo que es la zona centro-occidente del país. Es uno de estos poliductos que es el más importante, y es el más importante del país, que es el poliducto Salamanca-Guadalajara, es el más afectado. En este poliducto se presenta alrededor del 60% de las tomas clandestinas. Es un poliducto que tiene su desembocadura por el municipio de Pénjamo. Y tanto en este poliducto como en el poliducto que va hacia León y alimenta de combustibles a todo lo que es la zona de Zacatecas, por estos 2 poliductos se están presentando ya en su conjunto alrededor del 78% de las tomas clandestinas en la entidad. Es muy importante también señalar, con base en información que nosotros recopilamos en nuestros reportes de inteligencia sobre actividad delictiva en todos los estados del país, que todo lo que es la mitad del estado de Guanajuato, digamos la parte occidental, tomando como punto de referencia Salamanca, está controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Este cártel controla o ha sido más bien el responsable del 85% de las tomas clandestinas en el estado de Guanajuato. La otra parte, digamos de lo que es Salamanca hacia el oeste de la entidad, se encuentra otro poliducto importante que desemboca hacia lo que es el municipio de Paseo del Alto, y es un poliducto que se conecta con la refinería de Tula, en Hidalgo. Este poliducto todavía corre más hacia lo que es el Golfo de México, hacia lo que son las refinerías, la refinería de Minatitlán, y también tiene su conexión con la refinería de Salina Cruz ya en el Pacífico, en Oaxaca. Este poliducto está controlado por la organización de los Zetas. Aquí se presenta el otro 15% de las tomas clandestinas. Entonces, lo que estamos observando en términos de lo que es la competencia, digamos, por los mercados de la droga, ya no es el único tema que explica la confrontación entre los grupos del crimen. También lo es el robo de combustibles, porque además, por lo menos en este caso, es empleado por una de estas organizaciones, por la organización de Jalisco, también para contener a sus adversarios, contener a sus rivales, puesto que esto ha generado también problemas de abastecimiento en ciertas zonas del país, lo cual es útil para estas organizaciones, pues les restan capacidad de movilización, de operación a las bandas rivales. Esto, por ejemplo, hace un año, cuando iniciaron los operativos de combate a este grupo criminal en Jalisco de parte del ejército, los problemas de abastecimiento que hubo, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, ocasionaron que, por ejemplo, los convoyos del ejército no tuvieran combustible para surtir sus unidades blindadas. Entonces, prácticamente, todas las fuerzas federales estaban simplemente sin poder movilizar a sus tropas para poder avanzar y poder contener a esta banda delictiva. Entonces, esto también se ha convertido
en una verdadera herramienta de guerra, y desafortunadamente esto se ha venido replicando en otras entidades del país. Este mismo fenómeno, esta misma problemática que ocurre en Guanajuato, se presenta al menos en los estados que más importantes en términos de infraestructura petrolera, y también en los estados que han presentado el mayor número de tomas. Desafortunadamente no es alentador, no van a ser alentadores los datos que vamos a dar a conocer el próximo lunes, puesto que ya con el corte de 2015, Guanajuato es el primer lugar en número de tomas clandestinas. Después de Guanajuato le sigue Tamaulipas, también con más de 900 tomas, y abajo de Tamaulipas el estado de Puebla, que ya alcanzó las 870 tomas clandestinas. Los dos estados que tuvieron los crecimientos más importantes en 2015, en comparación con el estudio de 2014, fueron Guanajuato y Puebla. Guanajuato con un crecimiento del 130%, Puebla con un crecimiento del 120%. Son los estados donde más ha crecido la problemática, y lo que es interesante es que, y es lamentable señalarlo, es que la autoridad tiene perfectamente identificadas las causas de este problema, tiene perfectamente identificado en dónde se están perforando los ductos, y déjame decirte que por lo menos la problemática en todos los casos ocurre en radios no mayores entre los 50 y los 70 kilómetros de infraestructura estratégica, ya sean refinerías, hay 6 refinerías en el país, o en las 74 terminales de abastecimiento y reparto. En el caso de Guanajuato, cuentan con 4 terminales, una está en Irapuato, una más en Celaya, otra en Salamanca y una más en León, y es precisamente en estos municipios, déjame decirte, solamente 5 municipios del estado de Guanajuato, que son Irapuato, Salamanca, Pénjamo, el municipio de León y Silao, concentran el 75% de las tomas clandestinas. Es decir, se tiene focalizado el problema, se tienen identificadas a las bandas delictivas que lo cometen, generalmente no salen más allá de los puntos neurálgicos de este sistema nervioso de ductos, de poliductos y oleoductos de petróleos mexicanos, pero extrañamente no se hace nada. Es decir, el problema no solamente no se contrae, sigue avanzando. En 2014 habíamos tenido por lo menos 230 municipios que presentaban el problema en todo el país. Para el año 2015 el problema ya avanzó a 260 municipios. ¿Qué quiere decir esto? Esta misma problemática que ocurre en Guanajuato, por ejemplo, ocurre en Tamaulipas. El municipio que presenta a nivel nacional el mayor número de tomas es el municipio de Altamira, en Tamaulipas. En 2015 tuvo más de 500 tomas clandestinas, solo ese municipio, que es donde se encuentra muy cerca la refinería de Tampico. Y en este caso de Tamaulipas es muy interesante porque solamente 2 municipios, el municipio de Altamira y un municipio que está a un costado hacia el occidente, que es el municipio de González, entre esos 2 municipios se tiene el 30% de las tomas de todo el estado de Tamaulipas. Entonces, esta misma problemática ocurre en Veracruz, en la refinería de Minatitlán, que es donde se concentra el robo de combustibles, y lo que nosotros vemos, y es una proyección, una perspectiva que estamos haciendo por el comportamiento que tiene el fenómeno, que tarde o temprano, la zona centro del país, principalmente en donde se encuentra el Estado de México, el Estado de Hidalgo, donde está la refinería de Tula, y el Distrito Federal, por el número de terminales de abastecimiento, sobre todo en lo que es la parte norte de la Ciudad de México, se empezará a incrementar también el número de tomas clandestinas, puesto que el comportamiento es ascendente. Rubén, van a dar ya a conocer el siguiente estudio. En este estudio, no sé si nos pudieras adelantar, ¿se identificó si hay otros grupos delictivos que se han sumado a la ordeña de los ductos en la zona de Guanajuato? Así es, mira, lo que vamos a dar a conocer en este estudio es ya una radiografía de cuáles son los cárteles que están participando en la ordeña y el porcentaje de tomas de las que son responsables. En el caso de Guanajuato solo son 2 cárteles. Es el cártel de Jalisco Nueva Generación, que comete el 75%, 80% de las tomas clandestinas en la entidad. Otro 10% es cometido por los Zetas, y un porcentaje muy reducido, tanto en Guanajuato como a nivel nacional, menor al 10%, se comete por bandas de menor tamaño, que no son necesariamente excisiones de los grandes cárteles,
sino que son bandas mucho más pequeñas en donde ya participa también la propia población. Este es un dato. ¿Son bandas locales? Son bandas locales, bandas de no mayor, están integradas por no más de 2-3 personas, pero que reciben colaboración ya de ciudadanos. Déjame darte un dato en este sentido. En el caso de Tabasco, hace menos de un año, empezó a ocurrir también una nueva modalidad del robo de combustibles. Empezaron a asaltar pipas. Hace un año, Petróleos Mexicanos decidió combatir el robo, la perforación de los ductos y el robo de combustibles a través de esta modalidad, cambiando el sistema de transporte. Dejó de transportar por los poliductos gasolinas completamente refinadas. Entonces mandaron a transportistas, que son contratistas de Pemex, para llevar la gasolina sin un aditivo que impide que este combustible sea útil para los automóviles, para todos los vehículos que requieren gasolina. Y esto con la finalidad de que dejara de ser atractivo para las organizaciones del crimen y que no lo pudieran robar. Entonces lo que ocurrió fue que el combustible era enviado a través de los ductos a las terminales de abastecimiento y reparto para que ahí se completara el proceso de refinación. El problema fue que luego, al momento en que las pipas cargaban ya las gasolinas completamente refinadas en estas terminales de abastecimiento y reparto de Pemex para trasladarlo ya a las gasolineras, en su camino gente o bandas ponían barricadas para detener a las pipas, asaltar a los choferes y robárselas. Tan solo en el 2015 se robaron cerca de 140 pipas. Oye, y en Guanajuato es nada más, lo que más se registra es la ordeña de estos ductos. Así es la ordeña. De hecho, Guanajuato recientemente dio la nota a nivel nacional porque se desarrolló ahora un nuevo método para extraer las gasolinas. Empezaron a construir ahora túneles, se detectó un túnel, así es. Un túnel para evitar ser sorprendidos. Pero finalmente Pemex sí cuenta con un sistema de monitoreo. En el momento en que se realiza una toma, la presión de los ductos baja. Simplemente el problema es que la reacción de Petróleos Mexicanos es muy lenta, es decir, el apoyo que también tiene de las fuerzas federales es aún más lento. Mira, la red de ductos de todo el país tiene una longitud de más de 14,000 kilómetros. Si tú pusieras a 3 policías por kilómetro, estaremos hablando de una fuerza de 40,000 elementos. Es el estado de fuerza, por ejemplo, de la Policía Federal. Es decir, es imposible. Y por el número de tomas que ya hay, es un dato que además nosotros proyectamos en el estudio de hace un año. Nosotros proyectamos que en 2015 íbamos a cerrar con más de 5,700 tomas. Los datos de Pemex de 2015 hablan de 5,600 tomas, es decir, nos falló solo por 100. En 2014 habíamos tenido 4,200 tomas, es decir, en 2015 todavía el número de tomas creció un 33% más. Y esto quiere decir que por lo menos ya hay 1.4 tomas clandestinas por kilómetro de esta red de poliductos de Pemex, lo cual hace evidente que no se trata solamente de un problema de estado de fuerza, ni mucho menos de un problema de que Pemex no tenga la capacidad de controlar, sino simplemente de voluntad, ¿no? Rubén, tenemos ya poco tiempo y queremos abarcar un poco más en torno a lo que se está publicando en este estudio. Y bueno, hablabas acerca de que las autoridades tienen perfectamente identificado este problema. Sin embargo, hay denuncias en este sentido, y qué es lo que se ha estado haciendo por parte de las autoridades para frenar esto, o no han estado haciendo nada. Sí, se han hecho muchas cosas. Mira, en cuanto a las denuncias, en este informe de TELEC del 2015, Pemex había presentado 140 denuncias por delitos relacionados con el robo de hidrocarburos a la Procuraduría General de la República. De estas 140 denuncias únicamente prosperaron 15. Esto ocurrió antes de que se sancionaran con mayor severidad los delitos. Recientemente el Senado, y nosotros participamos, este estudio que hicimos público, sirvió también para que se pudiera hacer un estudio de las penalidades que tendrían que aplicarse para un delito que, por ejemplo,
ni siquiera está contemplado o segmentado como tal en lo que es el catálogo de delitos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si tú lo segmentaras y lo consideras como un delito similar al secuestro, es el único delito que desde el 2004 ha tenido una tendencia siempre ascendente, año tras año. Entonces lo que hizo tanto el Congreso de la Unión, la iniciativa entró en la Cámara de Diputados y la terminó aprobando el Senado, fue elevar las penas. Actualmente las penas ya por la extracción ilícita de hidrocarburos se elevaron a cerca de 25 años, lo mismo también las penas económicas, hasta 1 millón de pesos, y con las agravantes también pueden ser aún mayores, y se espera que con esta iniciativa que recientemente fue aprobada, pues haya, por supuesto, tanto sanciones más severas que inhiban la participación de estas bandas delictivas o de bandas de menor tamaño. Pero no está ocurriendo, ¿verdad? Delito. No, por el momento no. Esta iniciativa apenas fue aprobada en diciembre. Falta tiempo para saber si esta tendrá un impacto, ¿no?, en la disminución de este delito. Y también lo que habrá que señalar es que otro motivo que incentiva el robo de gasolinas son los precios de las gasolinas, desafortunadamente. Es decir, mientras haya un mercado que demande gasolinas baratas, que cada vez es mayor, está creciendo, habrá quien extraiga, robe este combustible para venderlo más barato. Las organizaciones del crimen venden en promedio las gasolinas, tanto la Magna, que es la que más extraen, como la Premium, el diésel, entre 2 y 3 pesos por debajo de los precios de mercado. Entonces esto lo hace también mucho más atractivo. Si tú vas se pone la carretera México-Puebla, algunas de estas estaciones clandestinas ya son visibles. Generalmente las identificas porque se ponen columnas de llantas con marcas rojas. Entonces ahí es donde muchos, y quienes participan en la compra de este combustible, por ejemplo, Canacar acaba de denunciar que sus propios transportistas están comprando combustible robado, ¿no? Es decir, en la medida en que esto genere ganancias, claro, pues va a seguir aumentando año tras año. Entonces esto es complejo porque además ya se abrió el mercado de las gasolinas a la iniciativa privada. Ya entró una nueva empresa extranjera que pronto empezará a instalar sus estaciones. Va a entrar más gasolina. Actualmente México importa 400,000 barriles diarios de gasolina. Entonces, si bien esto a la larga tenderá a bajar los precios, o es al menos lo que el gobierno federal espera, pues las organizaciones del crimen seguirán bajando precios. O sea, eso no va a parar. Claro. Oye, supongo que también las organizaciones del crimen para extraer la gasolina están utilizando mecanismos más sofisticados, están o continúan arriesgándose con las mangueritas. No, generalmente usan mangueras. Bueno, lo más sofisticado sería esta nueva modalidad que encontramos, si no estoy mal, fue en el municipio de Valle de Santiago, en donde ya perforan túneles, ¿no? Es decir, ahí sí, porque eran túneles muy parecidos al túnel que hizo el Chapo Guzmán para su fuga. O sea, tienen oxígeno, tienen luz, y de manera prácticamente imperceptible estaban ordeñando el poliducto que va hacia Guadalajara, y las pipas estaban afuera, estaban camufladas, llenaban ahí directamente sin que nadie se percatara, hasta que ya Pemex llegó a través de su sistema de monitoreo para cerrar esta válvula ilegal. Pero mira, también roban directamente de válvulas físicas de Pemex, es decir, no únicamente perforan. Saben dónde están las válvulas de Pemex, llegan y se surten de combustible. Por ejemplo, recientemente en Puebla, fíjate nada más a qué grado llegan los grupos de crimen organizado. Se robaron 40 pipas de agua para vaciarlas y tener esta capacidad de almacenamiento y transportación del combustible que están robando, ¿no? Pues bueno, Rubén, muchísimas gracias. Nos podríamos quedar aquí platicando mucho más tiempo. Cuando ustedes por supuesto, vamos a estar muy atentos del resultado que den a conocer del próximo estudio, que nos dices va a ser en un par de semanas. Sí, el próximo lunes. Lunes perfecto. Ya lo estaremos enviando, pues entonces, y con todo gusto. Si te parece, la próxima semana nos volvemos a comunicar contigo para que nos cuentes sobre los resultados. Por supuesto.